Queridos amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Explorando la Educación, el programa gratuito para que los docentes del Perú y del mundo se mantengan actualizados. Como siempre, llegamos gracias al Center for Excellence in Education, una institución especializada en el mejoramiento de los sistemas educativos, sus actores y sus instituciones. El día de hoy les tenemos una primicia, vamos a trabajar específicamente una de las preguntas de fondo para todo sistema educativo. Parece increíble, pero aún en el siglo XXI, la mayoría de sistemas educativos en el planeta no han respondido a esta pregunta tan elemental. ¿Qué es educación básica? Responder esta pregunta nos obliga a entender y diferenciar que hay aprendizajes básicos para toda la población que ingresa a las escuelas y hay aprendizajes especializados. ¿Será posible que en el siglo XXI todavía las escuelas no hayan podido diferenciar lo que es especializado de lo que es básico? Nuestras escuelas tendrán este gran problema. ¿Será por ello que no se consiguen los resultados que se esperan a nivel nacional? Porque estamos trabajando un conjunto de habilidades y contenidos que no corresponden a la educación básica. Esperamos responder esa pregunta con su programa del día de hoy. Como ustedes saben, existen dos síntomas principales en la educación peruana. Tenemos escuelas que parecen universidades y por otro lado universidades que parecen escuelas. Las universidades en el primer año prácticamente tratan de nivelar en historia, nivelar en matemática, nivelar en ciencias naturales, nivelar en lenguaje, en lengua española, y al parecer todo el primer año se pierde en cursos generales y básicos. La gran pregunta es si en una universidad donde se forman profesionales tendríamos que seguir manteniendo una estructura curricular donde contemplemos cursos considerados básicos y que por ende le corresponden a la educación secundaria y primaria. Muy por el contrario, las escuelas al parecer se están planteando techos demasiado altos y por ende pretenden alcanzar aprendizajes en sus egresados que son demasiado avanzados para la edad. De esta manera podemos reflexionar en función del siguiente dato. ¿Para qué se invirtieron millones de dólares en brindar 14 años de aprendizajes en las escuelas para que las universidades no los utilicen? ¿Qué significa esto? Que si tenemos 14 años aproximadamente de educación básica trabajando un conjunto de aprendizajes que a la universidad no le son útiles y que a la formación y al desarrollo de competencias para la ciudadanía tampoco, entonces, ¿qué es lo que estamos brindando en las escuelas? Esta es una pregunta muy interesante porque después de 14 años de matemática invertidos en millones de dólares en la educación básica, los egresados no pueden realizar ni siquiera las operaciones mínimas para poder ejercer ni su ciudadanía ni tampoco su vida universitaria. De esta manera, debemos reflexionar que nuestro sistema educativo está priorizando la formación de estudiantes en vez de priorizar la formación de personas, debido a ello a que con el modelo educativo tradicional que existe, que aún no se ha podido superar, estamos pretendiendo que los niños, las niñas estudien para exámenes y muy por el contrario no desarrollen habilidades para el resto de su vida. Por otro lado, nuestro sistema educativo se caracteriza por su alta transmisión de información. Esto en demedro del desarrollo de habilidades. Nos estamos centrando más en la cantidad de contenido en vez de desarrollar las habilidades que son inherentes al ejercicio de la ciudadanía. Por otro lado, nuestro sistema educativo también se caracteriza por ser estrictamente lineal, lo que significa que se espera brindar una misma receta para contextos económicos y socioculturales tremendamente diferenciados. ¿Esto qué significa? Si nosotros analizamos los aportes de nuestro colega Peter Gardenfors, él establece un conjunto de variables que identifica en el currículum que permiten clarificar mejor la idea de que pretendemos lograr un conjunto de aprendizajes demasiado uniformizados. Por ejemplo,
Gardenford señala que todos los estudiantes tienen que hacer lo mismo, aunque se encuentren en diferentes niveles de desarrollo de sus talentos. Por otro lado, tienen que usar el mismo material educativo, principalmente el libro de texto, tienen que seguir el mismo currículum, tienen que ser evaluados igual, dar las mismas respuestas, responder las mismas preguntas y concentrarse principalmente al docente. Por otro lado, la investigación de dos expertas, Land Pritchett y Amanda Berry, en su investigación The Negative Consequences of Overambitious Curricula in Developing Countries, es decir, las consecuencias negativas de la currícula, vamos a decirlo así, sobrecargada en los países en desarrollo, llegan a una interesante conclusión, que hay una correlación entre el bajo rendimiento que tenemos en nuestras escuelas en el tercer mundo y el alto grado de contenidos sobrecargados. Todos sabemos perfectamente que la cantidad de contenidos, los indicadores, las competencias que se pretenden lograr son demasiado excesivas para el margen de tiempo de un año. De esa manera nosotros tenemos docentes que terminan el programa, pero participantes, niños, niñas, que no logran las habilidades. Y esto se debe precisamente a que nuestros currículos, centrándose en una tradición exageradamente enciclopédica y exageradamente académica, han ido incrementando la cantidad de contenido, lo cual genera un menor rendimiento o representa una de las principales causas de la baja del rendimiento en nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora sí podríamos tratar de responder la pregunta de ¿qué es básico? ¿Cuándo un aprendizaje es básico? La Unión Europea, como ustedes ya saben, está conformada por un interesante número de países que se han puesto de acuerdo. Un aproximado de 20 países por primera vez en el mundo se ponen de acuerdo, forman una plataforma, un espacio europeo de educación y se ponen de acuerdo estableciendo qué criterios pueden usarse para determinar e identificar qué aprendizaje es básico y qué aprendizaje no lo es. Entonces, el primer requisito, el primer criterio para que un aprendizaje sea básico es que tiene que ser aplicable a varios contextos. Si el niño lo que aprende lo puede aplicar en su vida personal, en su familia, en su comunidad, en su país, en su región y en el mundo, el aprendizaje entonces incrementa sus cualidades básicas. El segundo criterio radica en que un aprendizaje es básico cuando sirve para ayudar a todos y a todas. Es decir, cuando nosotros entendamos que los aprendizajes básicos son lo que todo niño y toda niña, independientemente de su grupo étnico en el Perú, tiene que aprender para poder ejercer su ciudadanía y su vida en la sociedad, entonces podremos aproximarnos mejor a lo que es un aprendizaje básico. Esto es importantísimo porque, muy por el contrario, con los modelos tradicionales, las escuelas no buscan ayudar a todos y a todas. Muy por el contrario, lo que buscan es seleccionar a los mejores. Esto es tremendamente contraproducente debido a que alteramos la finalidad de la educación básica, atentamos contra el principio de justicia y de igualdad e incluso contra la Constitución política, tal como lo es el caso de la falacia de los COAR, que se inventaron en el Perú para poder disfrazar el gran déficit del rendimiento académico de la mayoría de escuelas, creando pequeños núcleos educativos, pequeñas escuelas, en donde al trasladar a los estudiantes de mayor rendimiento, se podría disfrazar ante la opinión pública el gran espectáculo del déficit de rendimiento educativo en el país. Lamentablemente, la falacia del COAR atenta contra el principio de igualdad y es una mala práctica que nunca debió de haberse aplicado en el país, porque en la educación básica lo que pretendemos es que todas las escuelas tengan alto rendimiento y no por el contrario, solo algunas. El tercer criterio para que un aprendizaje sea básico es que dicho aprendizaje será básico cuando le permita al niño y a la niña y al adolescente seguir aprendiendo el resto de su vida.
Esto es importantísimo porque el aprendizaje hoy en día es una de las habilidades fundamentales para mantenerse actualizado y poder sobrevivir en el siglo XXI. De esta manera, queridos amigos, ya tienen ustedes los 3 criterios con los cuales podríamos evaluar todos los contenidos que existen en el currículum y por ende poder determinar e identificar qué aprendizajes serán los que cumplen con estos requisitos y qué aprendizajes no los cumplen y por ende sobrepasan la educación básica porque corresponden a niveles de aprendizaje ya no básicos, sino más bien especializados. Esperamos que el programa les haya sido de su agrado. Si les ha gustado, denle un like, suscríbase a nuestro canal y no se olviden de sintonizarnos en nuestro próximo episodio, donde estaremos abordando por primera vez en el Perú la teoría de la cadena del valor en el sistema educativo. Muy buenas noches y muchas gracias.